La mayoría habrá visto este, digamos, acto en, en los circos o en la televisión o de repente en ferias. Aquí creo que casi que a veces han venido circos, bueno, ya días, perdón, ya días no vienen circos, pero la situación es que a veces hay dos motos que se están moviendo alrededor de una esfera y en este caso vamos a concentrarnos en una de ellas. Lo que quiero que observen es que claro, si bien es cierto, las, los objetos entran por cierto lugar, hay una compuerta en la parte de abajo, ellos empiezan a moverse vertical hasta que alcanzan cierta rapidez y luego de alcanzar cierta rapidez, la trayectoria circular que siguen es un círculo que está en un plano horizontal, de forma que si yo lo dibujo de esta forma, no es que se están moviendo. Bueno, puede que estén dando vueltas verticalmente, ¿verdad? Eso puede ocurrir, ya vamos a ver la diferencia en ese caso. Pero en cierto momento, que es el que está en la imagen, perdón, podemos observar las motos moviéndose en un círculo horizontal. Es decir, el plano de ese círculo es completamente horizontal. Hay una variante del acto que tal vez entran 6 motos y las 6 motos están describiendo a veces círculos que están en planos que no son ni verticales ni horizontales. Tal vez un círculo como el que estoy marcando aquí en azul. Y una moto girando de esta forma y otra moto girando de esta forma, etc. Pero vamos a concentrar en el caso de un círculo horizontal. En este caso la moto la vería de esta forma. Que es la que estaría dibujando acá, digamos. Es decir, en ese punto. Entonces, claro, si visualizamos en todo caso es como que aquí esté el casco, es decir, visto desde la esfera, voy a tratando de dibujarlo así. Y la persona está dando vueltas en ese círculo eh, horizontal. Entonces, la pregunta que hago antes de plantear, encontrar alguna incógnita, es qué fuerzas actúan sobre esa moto cuando se está moviendo. Observen que la moto en ese momento es como que tuviéramos algo así, ¿no? La rueda de la moto, visto de atrás, bueno, era un poco raro. Bueno, no sé si se logra ver también, pero la cabeza de la persona queda como por acá. En todo caso, ¿qué fuerzas actúan sobre la moto? Pensemos en situaciones que puedan decir, bueno, esta fuerza actúa porque por tal razón. ¿Qué fuerzas? ¿Cuál fuerza aplicada? ¿Debido a qué cosa? Oscar. La fuerza de gravedad, sí.
Evidentemente están en el planeta Tierra, tienen que haber una fuerza de gravedad que es vertical hacia abajo. Vamos a decir que la masa M representa la masa combinada de la moto con la persona que están viendo como partículas. Daniel, ¿cuál fuerza de fricción? ¿En qué dirección, más bien, en qué dirección dibujaría la fuerza de fricción? Por mientras, creo que voy a hacer esto para que se mire un poquito mejor. La moto como que está así. Bueno, así. Para que se hagan la idea, ¿no? Se está moviendo en un círculo horizontal, entonces en ese momento la moto está así. Exacto. Si, vamos a ver. Okay. Si yo veo en la vista lateral, la trayectoria circular, es como estoy viéndolo desde acá arriba, ¿no? Si yo lo veo desde ahí arriba, perdón, si lo veo desde arriba, entonces tengo que ver en primer lugar, bueno, la moto tiene un motor y justamente es la fuerza de ese motor la que lo está eh, moviendo. Entonces lo podemos ver esa fuerza del motor como una fuerza aplicada, que creo que es la fuerza a la que se refiere Oscar. Esa es la fuerza del motor. El peso que estoy dibujando acá. Pero claro, la fuerza de fricción cinética es necesaria para que la moto se pueda mover. O sea, imaginemos una moto, creo que lo menciono en los recursos que ya vieron, que la fuerza de fricción cinética es necesaria para que se mueva. Si nosotros empezamos a caminar sobre hielo o una superficie extremadamente lisa, no podemos avanzar porque nos deslizamos. O que pongan un vehículo, una moto en este caso, sobre una superficie de hielo. Imaginen las llantas de la moto gastadas, lisas, sobre hielo, la moto también empieza a patinar, por así decirlo. No avanzaría. Entonces tendría que haber una fuerza de fricción cinética que haga que la moto se mueva. O sea, que esa rugosidad es la que permite el movimiento. Si no, no se va a mover la llanta. Si no, la llanta empezaría eh, a patinar. Pero eso es, digamos, esta sería el eje tangencial. La fuerza del motor, una fuerza de fricción. Hay el peso. En todo caso, perdón, el peso lo estoy dibujando. Lo voy a poner después. Como ya lo dijeron, hablan de la fuerza de la esfera, es decir, una fuerza normal, que en este contacto sería este, la normal.
La normal entonces estaría, visto de esta forma, estaría así. Y aquí debo resaltar que como es un movimiento en un plano circular, tenemos tres ejes. Y creo que la mejor forma de dibujarlo es esta. Digamos que ese es el plano donde se está moviendo. Tengo la moto, digamos, moviéndose así. Bueno, solo voy a dibujar un bloque para no... Que ese bloque es la moto. Entonces tengo la fuerza del motor, la fuerza de fricción cinética, tengo la normal y tendría el peso. En este caso, al dibujar el eje radial sería este. Y tendría aquí el eje tangencial. Quizás mejor voy a ponerlo así. Mejor un solo bloque, un solo cuadrito. Entonces, no es necesario hacer todo ese montón de vistas para poderlo hacer, solo que en este caso el círculo sería así. Ok, entonces hay una normal, que la normal eh, queda contenida dentro del plano del círculo. La fuerza del motor y la fuerza de fricción cinética quedan también contenidas sobre el plano del círculo en un eje tangencial. El peso, vean que queda perpendicular. O sea que si yo dibujo en esta parte, tratar de dibujar en ese lugar el eje tangencial es bien complicado porque sería como saliendo o entrando a la hoja. Pero ¿qué otra fuerza? ¿Qué otra fuerza podrían considerar? Falta una. Veamos que tenemos un sistema de ejes, el eje tangencial, el eje radial y el eje vertical, que quizás visualizarlo de esta forma es la manera más clara, que de repente el dibujo sí toma un poco de trabajo hacerlo. Si solo lo pongo así, en realidad cuesta dibujar las fuerzas tangenciales. Quizás alguien puede decir, bueno, la voy a colocar acá y ese es el eje tangencial, igual lo puede hacer. Pero nos hace falta una fuerza. Si ustedes observan, las motos que están moviéndose en esa esfera se mantienen eh, moviéndose en ese plano. ¿Qué creen que va a suceder si la moto en cierto momento se detiene? O sea, que imaginen que ustedes, qué sé yo, están corriendo, quizás así, están caminando en ese plano
y en un momento se detienen. ¿Qué sucede? Se van a caer, ¿sí? Ahora observemos que, ¿por qué razón se cae? ¿Qué es lo que haría que se cae? Exacto, la fuerza de gravedad. Entonces, en este caso, quiere decir que si no se cae, tiene que haber ¿qué cosa? Una fuerza que esté evitando que el objeto caiga. Y que al final de cuentas, esa fuerza tendrá tendrá que ver de cierta forma con la rugosidad que hay, pero en ese sentido es una rugosidad eh, vertical. Puede ser que de repente se esté moviendo de una manera tal que tengamos la fricción lateral, lo llamo así, la fricción lateral, para que se mueva, para que pueda avanzar la moto, pero tiene que haber otra fuerza de fricción vertical para que no caiga. Entonces, esa fuerza de fricción vertical tendría que ser hacia arriba. Y esa es una fuerza de fricción estática, porque estaríamos diciendo que si el círculo se está moviendo de manera horizontal, no hay movimiento. Bueno, si se está moviendo de forma tangencial en un plano horizontal, no hay movimiento vertical. O sea que esta fuerza de fricción es la que debería de existir para que la moto no caiga. Y esa fuerza de fricción tiene que ir entonces en el eje. Voy a poner en otro color. Tendría que ir en el eje vertical. Entonces veamos que son dos fuerzas de fricción. La fricción en dirección del movimiento para que la llanta pueda avanzar. La fuerza de fricción vertical para que no caiga. Entonces, si no hay fuerza vertical, no hay manera, y aquí pueden ver, si no hay fuerza vertical, no hay manera que se mantenga en ese círculo horizontal porque se va a caer. Entonces, en nuestro diagrama tendríamos la facilidad de marcar dos ejes, en este caso el eje radial o el eje vertical, pero sería complicado, así como lo estoy dibujando, marcar el eje tangencial, porque sí se va a ver un tanto raro, al menos que ustedes lo hagan así. Realmente el diagrama correcto en todos los sentidos sería este. Pero sucede que normalmente los ejercicios, cuando hay un movimiento en un plano horizontal, realmente las fuerzas tangenciales a veces resultan irrelevantes. Irrelevantes en el sentido que las fuerzas tienen que actuar, porque es decir, si no hay esta fuerza del motor y no hay una fuerza de fricción, eh, en este caso no podría moverse en ese sentido. Podría ser otro problema que quizás sea una caja, que de repente no sea una llanta, porque saben que la llanta al momento de moverse gira, y si va a girar, vamos a ver en la última unidad que requiere, para que la llanta gire, requiere una fuerza de fricción. Si no, puede ser como de repente una caja que la va empujando algo. Entonces, si fuera una caja en realidad y se va deslizando la caja, no habría necesidad de la fuerza de fricción, sino simplemente sobre la fuerza del motor. Entonces, en este caso, a veces el problema no va a dar información de las fuerzas tangenciales que sabemos que van a actuar, pero que para responder lo que nos preguntan, va a ser más que suficiente analizar el eje vertical y el eje radial. Por esa razón yo presento esta vista, digo, bueno, ahí marco ese puntito, marco que hay fuerzas tangenciales, pero que no sé porque el problema no lo dice, pero sí es necesario considerar que tiene que haber esa fuerza de fricción porque si no la moto va a deslizar hacia abajo. Entonces,
Viendo todo esto, me quedo con este diagrama. Quizás no perderían puntaje si no incluyen las fuerzas tangenciales en su diagrama. Sería la única excepción de que no hay que dibujar las fuerzas tangenciales, en este caso, en un círculo horizontal, porque no hace falta para responder lo que nos pide. Bueno, cuál podría ser la pregunta? Quizás ustedes han notado que cuando las motos entran a esa esfera, empiezan a girar y cuando alcanzan cierta velocidad, empiezan entonces ya a quedarse en el plano horizontal. No es que de un solo entran a moverse horizontalmente, quizás empiezan a subir, ya notan que agarran cierta velocidad y de ahí se colocan de esa forma. Entonces, la pregunta es, en este caso, ¿cuál es la velocidad mínima que tiene que llevar la moto para no caer? Para no caer. Es decir, para que la moto se pueda mantener en un círculo horizontal y no caiga. Ahora, ¿cómo entendemos esa velocidad mínima? Bueno, imaginemos un valor, que esa velocidad mínima fuese 10 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que si el objeto pretende moverse en ese círculo horizontal, y digamos que ese círculo horizontal coincide con la mitad de la esfera, porque podría ser, en todo caso, podría ser un círculo horizontal más arriba, ¿no? Pero digamos que ese círculo en que se está moviendo coincide con la mitad de la esfera, por lo tanto, el radio de la esfera es el mismo radio de la trayectoria circular, pero el radio no es una fuerza. Te lo marco un tanto alejado de mi diagrama de cuerpo libre porque el radio no es una fuerza. Y que el problema me da como datos el mu sub s y la masa. El mu sub s y la masa. Entonces mi respuesta debe quedar en función de mu sub s, la masa u otra constante. Gravedad podría ser una opción. Entonces, ¿qué entendemos por la velocidad mínima? Que si el objeto se quiere mantener moviéndose a esa velocidad y si esa velocidad mínima fuera 10 metros por segundo, si va a menos de 10 metros por segundo, cualquier valor menor, 9.99, se va a caer. Se quiere decir que él tiene que ir a una velocidad de 10 o más de 10 para mantenerse de manera horizontal, si no se va a caer. Entonces, la situación es eso. Ese valor de velocidad mínima se da cuando para cualquier otro valor menor que él se cae. Entonces entendemos que esa velocidad mínima tendrá que estar relacionado con el movimiento inminente. O sea que si él va a esa velocidad, el movimiento tiene que ser inminente porque con un valor de velocidad menor a ese se va a caer. Y si se cae, evidentemente se va a mover verticalmente. Horizontalmente él se mantiene en ese círculo, pero si va a un valor menor a ese, se va a mover. Entonces, esa velocidad mínima se logra o se obtiene considerando un movimiento inminente. Pero evidentemente vertical. Que dijimos que para ese valor está a punto de moverse verticalmente. ¿Y qué implicaría? ¿Qué implicaría que el movimiento vertical sea inminente con la fuerza de fricción estática que hay? ¿Qué conclusión podrían hacer?
Si el movimiento vertical es inminente, ¿qué conclusión pueden hacer acerca de la fuerza de fricción? Vamos, hay 8 personas que se conectaron para participar, para preguntar. Si no, les digo, los videos las videoconferencias quedan grabadas, se conectan para preguntar, para participar. Si no, pues vean el video después. Participar no quiere decir que yo espero que den una respuesta correcta. Se equivocan. Si se equivocan aquí al escribir, no hay ningún problema. Si se equivocan al escribir aquí, se dan cuenta que hay un error de los conceptos porque muy probablemente no han visto los recursos. Pero si se equivocan aquí, no pasa nada. En el examen sí va a pasar algo. Entonces, las equivocaciones aquí no tienen ningún puntaje. En el examen sí. Bueno, creo que mejor eh, sigo el monólogo. Ok, si el movimiento vertical es inminente, la fuerza de fricción que hay va a ser la máxima. Y esa fuerza de fricción máxima es el mu por la normal. Si el movimiento no es inminente, no pueden decir que la fuerza de fricción es máxima. Entonces ya tengo toda la información, sé que la fuerza de fricción es máxima, sé en todo caso lo que me están preguntando, entonces empiezo ya hice mi diagrama de cuerpo libre, tengo marcados los ejes, repito, hace falta marcar, así como lo tengo de esta forma, el eje tangencial, que se vería así, no hace falta en realidad hacerlo así, se ve mucho más claro, eso sí, al hacerlo de esta forma, pero las fuerzas tangenciales para responder lo que nos están preguntando no hace falta. Entonces, lo primero que hago es recordar que la sumatoria de fuerzas verticales es cero, no hay movimiento en el eje vertical. Y puedo tomar cualquier convención para sumar fuerzas. En este caso voy a tomar las que van hacia arriba. Notemos que la fuerza de fricción va hacia arriba, que es la máxima, y la fuerza de gravedad va hacia abajo. Les coloco menos el peso. No hay más en el eje vertical. Como este valor es el máximo porque el movimiento es inminente, sé que el valor máximo es mu estático por la normal. Ahora, ¿por qué es mu estático? Recuerden que si ven la llanta de la moto y ven la porción de la esfera, bueno, un tanto exagerado la curvatura, pero la situación es que no hay movimiento relativo de las superficies en el caso vertical. Verticalmente no hay movimiento de la superficie, por eso que es una fricción estática. La cinética es en el sentido tangencial, porque sí hay movimiento tangencial, pero no hay movimiento vertical. Entonces, el mu por la normal es la fuerza de fricción máxima, m gravedad por normal. Digamos que voy a despejar la normal acá, porque ya dijimos que nuestras respuestas tienen que estar en función de qué cosas,
de el mu, la masa, la gravedad o otro valor constante. Entonces, la normal ya lo logré expresarlo de esa forma. Ahora voy a la sumatoria de fuerzas radiales, que esa es igual a la masa por la aceleración radial. No hay movimiento radial. Ojo con esto. No hay movimiento radial. La aceleración radial no es producto, al menos en este caso, de un movimiento radial. La aceleración radial es producto de el cambio de dirección que tiene el objeto que se está moviendo en la trayectoria circular. Y la aceleración radial me conviene escribirla así, menos b cuadrado entre el radio. El radio de la trayectoria circular, que en este caso es el radio de la esfera, considerando nuevamente que la moto se está moviendo en justamente la mitad de la esfera. Si se mueve arriba, pues ya el radio de la trayectoria circular no es el radio de la esfera. Ojo con eso. Entonces, a la hora de considerar sumatoria de fuerzas radiales, yo considero positivas las fuerzas que van en el sentido del movimiento. Perdón. Las tangenciales serían en sentido del movimiento. Las radiales es positivas las que van hacia afuera del círculo. Entonces veo que en el caso de las radiales solo hay una, que es la normal. Y la normal apunta hacia adentro del círculo o hacia el centro, es la misma cosa. Decir que apunta hacia el centro es lo mismo que decir que apunta hacia adentro. De repente, si hubiese, por ejemplo, una fuerza que en este caso no hay, imaginemos una fuerza así, que no existe. Bueno, esta fuerza, vean que apunta hacia afuera del círculo, pero en este caso no hay. La única que hay es la normal apunta hacia adentro, entonces aquí estamos diciendo que son positivas las que van hacia afuera del círculo, por lo tanto son negativas las que van hacia adentro, es menos normal. La convención esta que estoy tomando es distinta a la del libro, pero es la que obligatoriamente van a tener que usar. ¿Qué ocurre entonces? Que la normal, que es negativa porque apunta hacia el centro del círculo, es igual a la masa por la aceleración radial, que es b cuadrado entre r. Puedo reemplazar la normal. El negativo lo puedo eliminar, multiplico por menos 1 a ambos lados de la ecuación y tendría entonces mg sobre mu igual a mb cuadrado entre r. Claro, yo despejo b. B sería entonces igual, puedo dividir ambos lados entre la masa, se va la masa. Y me quedaría b igual a la raíz cuadrada de rg sobre mu. La respuesta queda en función, lo dije, del mu. Vean que no depende de la masa, pero también depende de un valor que vamos a considerar también conocido como el radio. Entonces, esta es la velocidad mínima a la que tiene que ir. Si va a un valor menor a este, pues se va a caer o no se va a poder mantener en ese círculo horizontal. Preguntas hasta ahí. Vean entonces que no hay necesidad, evidentemente no se les hace ninguna pregunta que pueda requerir información del eje tangencial. Que hay
Tiene que haber fuerzas tangenciales, porque tiene que haber, pero no hay necesidad de lidiar con ellas, al menos para lo que nos están preguntando. Entonces, esa es la situación importante, que cuando es un movimiento circular que queda contenido en un plano horizontal, entonces tendríamos tres ejes, pero que normalmente la sumatoria de las fuerzas tangenciales no se realiza para responder lo que nos preguntan. Imaginemos ahora algo diferente, ¿no? Siempre la misma moto, pero en este caso la moto va a ser, eh, no sé si la mayoría ha visto esto, o con una patineta, creo que es más usual verlo con una patineta, pero digamos que este es un círculo, aunque no lo parezca. Y en ese nombre se me escapa, tiene un nombre generalmente Así que entran por un lado, hacen la vuelta completa y caen. La situación de que esta persona no está calculando bien eh, sus datos, que ese objeto entra a la rampa, voy a ver como una partícula, entra a la rampa, pero no calculó bien, va con cierta velocidad v, digamos que la trayectoria, el círculo, que vamos a considerarlo para fines prácticos, un círculo que está contenido en un plano vertical, pero él no calcula bien, se empieza a mover y cuando va y llega a ese lugar, se cae. Porque la idea es pasar y dar la vuelta, ¿no? Ahora, ese lugar donde está, digamos que ese lugar está a un ángulo teta. Y que ese ángulo, o sea, hay un desplazamiento angular teta y que teta es igual, digamos, a 135 grados. Entonces la situación es, si la persona se cae, cuando, bueno, la moto con la persona se caen cuando llegan o han tenido un desplazamiento angular a partir de ese punto inicial, llamémosle punto A, que es el punto más bajo del círculo. Cuando tuvo un desplazamiento de A a B de 135 grados, ahí se cae. Entonces, ¿cuál es la velocidad que llevaba en A? Esa es la pregunta. Mencionamos que la fricción es necesaria para que la llanta pueda girar y avanzar, pero vamos a considerar para este problema, para no complicarlo aún más, suponer que la superficie es lisa. Que la superficie es lisa. De forma que imaginemos que la fuerza del motor es suficiente para poderlo impulsar. Entonces lo que quiero considerar es que en este caso es un movimiento en un círculo vertical. La situación es que en este caso, y vamos a compararlo con el de arriba, observen que la normal es igual a mg sobre mu. Por lo tanto, la normal es constante, es decir, si la masa es constante, si la gravedad es constante y el mu es constante, la normal es una constante.
Y por lo tanto, esa velocidad sería una constante, porque la velocidad depende de R, de G y de mu. Pero claro, la velocidad mínima, o sea que esa velocidad mínima es constante. De forma que es anormal cuando la velocidad mínima es constante. Entonces aquí sucede que las fuerzas que van en dirección o que están en el eje radial son constantes. Eso podría variar. De repente, si la moto va acelerando, va a tener una velocidad que va a cambiar, y si la velocidad cambia, lo que va a ocurrir es que la normal cambie. Pero no, usualmente esas fuerzas son constantes. O hay casos en que sí, o hay casos en que no. Cuando tenemos un círculo vertical, aquí las fuerzas van a ser variables. ¿Y de qué van a depender? De un ángulo θ. Entonces, imaginemos lo siguiente, tengo una trayectoria circular. Hay un punto A donde está completamente vertical y yo lo que voy a hacer es considerar un ángulo θ cualquiera, que después lo voy a evaluar en 135 grados para tener cierto tipo de información. ¿Sí? Entonces, si yo hago el diagrama de cuerpo libre en ese ángulo θ cualquiera, ¿qué fuerzas actúan sobre él? Recordemos que ese objeto representa a la moto y la persona de masa m que están moviéndose en esa rampa. Bueno, actúa el peso vertical hacia abajo. Y hay un contacto, ¿no? Porque la moto se va moviendo en la rampa y esa fuerza de contacto entre la rampa y la moto es la normal. Que va, en este caso, perpendicular a la superficie de contacto. Como es una partícula, lo que se hace es que se marca una tangente en ese punto y la normal es perpendicular a la tangente. Entonces la normal va en dirección o está contenida en el eje radial, que el eje radial es un eje que pasa por el punto donde estoy analizando mi objeto y el centro. Y el otro que ya marqué es el eje tangencial. Aquí no hay necesidad o no existiría un eje vertical, sino aquí solamente van a haber dos. Y eso es lo que menciono en la parte de la teoría. Hay un eje tangencial y un eje radial. Que en este caso sí va a importar dónde ubiquen el objeto a la hora de descomponer. Entonces, para el caso del peso, tengo que trasladar este ángulo θ. Y este ángulo θ sería este de acá. Por lo tanto, esta componente es mg coseno y la otra sería mg seno. Entonces, la pregunta es, ¿qué otra fuerza existiría o podría existir? Claro, imaginemos que hay una fuerza del motor que lo mueve, pero que la persona en el punto A, digamos, la moto con la persona arranca a cierta distancia, va acelerando y que en el punto A apaga el motor. Entonces se va moviendo con la velocidad que alcanzó en ese lugar. Pero luego de que empieza a subir, ya no va acelerando o apagó el motor, por lo tanto no tendríamos otra fuerza más. Si de repente el problema no dice que el motor se apaga, entonces debo considerar una fuerza tangencial del motor, pero eso va a complicar un poco los cálculos. Entonces, en este caso, para la parte que vamos a analizar, para la parte entre A y B, no hay motor encendido, por lo tanto no tengo ninguna fuerza del motor.
Ok, ¿qué hacemos en este caso? La situación es de plantear la sumatoria de fuerzas radiales, que es la masa por la aceleración radial, positivas las que van hacia afuera del círculo. Vean que el profesor en todos los problemas escribe eso. Por lo tanto, no está preguntándole a los estudiantes si lo quieren escribir. O sea, la convención deben ponerla. Y en el eje radial veamos que tenemos dos fuerzas, la normal y la componente del peso que lleva el coseno. Entonces, la normal apunta hacia adentro, lleva un negativo. La componente del peso apunta hacia afuera del círculo, es mg coseno. Y esto es igual a la masa y nuevamente escribo menos b cuadrado entre r. Recordemos que teta es un ángulo cualquiera. Estoy calculando cuánto es la normal o estableciendo una normal en función de ese teta. Tengo la ecuación, pero hay varias incógnitas todavía. Y si ahora digo sumatoria de las fuerzas tangenciales, esto es igual a la masa por la aceleración tangencial, que aquí esto aparece, no se hizo antes porque no había necesidad para responder lo que nos preguntan. Aquí sí. Debo tomar positivas las fuerzas que van en el sentido del movimiento. Entonces veamos que el movimiento tangencial, voy a marcar acá, es este, ¿no? Entonces la fuerza tangencial en ese punto, que es la componente que lleva el seno, va en dirección opuesta al movimiento. Por lo tanto, sería negativa. Menos m gravedad seno igual a m por la aceleración tangencial. Puedo cancelar la masa y tener que la aceleración tangencial es igual a menos gravedad seno. Entonces tengo dos ecuaciones. La situación es que la normal depende de la velocidad. Y claro que la aceleración tangencial, recordemos que la aceleración tangencial es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero con leyes de Newton yo solo puedo obtener estas dos ecuaciones, las que tengo encerradas en rojo. Con leyes de Newton no puedo sacar más información, cosa que con solo leyes de Newton yo no puedo resolver. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la velocidad en el punto A? Entonces, la situación para este caso es que debo agregar o analizar considerando algo más para poder resolver. Y ese algo más tiene que ver con cinemática, porque es la única forma de relacionar variables que ya tengo. Entonces, la situación en este caso es que requiero combinar dinámica y cinemática, que en eso es muy común en algunos problemas, porque la información que obtengo con leyes de Newton no me es suficiente. Y la idea de plantear este ejercicio es ver más adelante, cuando veamos métodos energéticos, cómo resolver este problema de otra forma sin necesidad de hacer tanto trabajo, evidentemente con un enfoque diferente basado en energía. Bueno, tienen en el aula virtual un problema que habla de Tarzán en una cuerda, que es muy similar a este. Quisiera que lo revisaran en el transcurso de aquí al viernes para que ustedes puedan completar el ejercicio. Porque todavía nos hace falta responder cuál es la velocidad en el punto A que va a producir que se caiga. Pero la situación ahora es decir, bueno, ¿y si se cae? ¿Qué implicaría?
Es decir, en el punto B, que es un ángulo de 135, pero el problema dice que se cae. Entonces, si se cae, ¿qué ocurre? Estamos un poquito fuera de la hora. ¿Será que la velocidad en B es cero? ¿O ocurre algo más? La velocidad es cero, no, no es eso. Solo imagine cuando ustedes van con una patineta. La patineta ahí se caen y la velocidad ahí no es cero. La aceleración va disminuyendo, sí, es variable. En realidad la aceleración, bueno, hay una parte donde va aumentando y disminuye, porque vean que depende del seno. La aceleración es negativa, pero es variable. Pero la situación es que ocurre en el punto B. Ahora, si se cae, y esto tienen que verlo más simple, si se cae quiere decir que la moto se separa de la superficie, ¿cierto? ¿Y qué implica eso? Si ya el objeto no tiene contacto con la superficie. Que no hay fuerza normal, exacto. Entonces, si está en una trayectoria circular y está así, casi volteado, y se cae, no puedo concluir que la velocidad sea cero. Podría darse una casualidad, pero no necesariamente. Lo que sí puedo concluir es que si se cae, se va a perder el contacto. O sea que en el momento que la normal sea cero, porque ya no hay contacto, en ese momento se va a caer. Entonces, la condición en el punto B que se debe cumplir es que la normal ahí tiene que ser cero, no necesariamente la, la velocidad. ¿Sí? Entonces quiero que vean el problema que está resuelto en los videos que habla de Tarzán en una liana. Es muy similar a este y que en base a este ustedes traten de completar lo que el problema les está pidiendo. ¿Sí? El día viernes ya, igual mañana voy a subir más ejemplos, pero ya el día viernes, si no hay consultas, inicio ya con la segunda unidad. Recordemos que el inicio de la segunda unidad estaba previsto para la otra semana, pero hay 3 días de feriado que ya hemos utilizado o que vamos a utilizar. Por lo que debo correr 3 días ahorita para iniciar la segunda unidad y esos 3 días se vuelven a corregir cuando tengamos los feriados de la semana de noviembre. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el viernes.